¿Estamos bien? ¿Me ven bien la imagen todo? Sí, doctor. Correcto, muy bien. Les decía que la problemática psicosocial, bueno, y la biológica, no existe el acné, no existen las adicciones, no existe el embarazo adolescente, sí, claro que sí. Por eso les dejo abierto para el viernes que veamos con detalle el material que tienen ustedes en la plataforma para el estudio. ¿Sí? Vamos a ver qué vamos a ver en este tema que la maestra amablemente nos cedió para hacernos cargo nosotros, porque ya ella ya no podía asistir siempre, porque también tiene muchos compromisos en la Facultad de Psicología. Muy bien, veremos un repaso de qué es, cuál es el concepto de adolescencia, de adolescente, qué hay en la política, en las leyes, en la planeación nacional y estatal. Sí, esa es la riqueza de esto, tiene problemática de nuestros adolescentes en Yucatán. Las problemáticas sociales que ellos han atendido durante buenos años en la clínica de atención al adolescente de la Facultad de Psicología. No podríamos decir que la problemática que ven allá sea representativa 100% de la adolescencia de Yucatán. ¿Por qué razón? Porque es la población que puede acudir a ese espacio de atención clínica. Sin embargo, yo creo que es algo que hemos vivido de alguna manera, en algún momento, en alguna parte. Las problemáticas manifestadas, vean, en esta institución, no dicen los problemas de Yucatán. Cuando hagan un trabajo de investigación, tienen ustedes que delimitar bien el ámbito al cual eso aplica. Si hacen un estudio con todos los estudiantes de tercer año, de ninguna manera podrían decir que lo que encontraron es aplicativo a toda la Facultad de Medicina y a toda la Universidad Autónoma de Yucatán. No, es aplicativo para los alumnos de tercer año con esas características que ustedes, propias de los estudiantes de nuestra universidad. Factores de riesgo y protectores y unas conclusiones. Muy bien, pues comencemos entonces. La mejor manera de superar algo, ejemplo, yo no sé si alguien tiene miedo al examen. Yo pienso que no debe haber si están estudiando, si hemos cumplido con todo el contenido del programa, si hemos dejado espacios abiertos de dudas, preguntas, si han hecho ustedes sus tareas, ¿sí? Es enfrentarnos a ello. La maestra dice esto: he implementado técnicas para ganar seguridad y perder el miedo. Es una comunicación personal de un adolescente del año 2013. Y vean a esta chica adolescente, ¿sí? Y esto lo extrae de su sesión clínica, la maestra. Esta chica detecta a fin de cuentas que la clave es actuar. La clave es actuar, no quedarnos paralizados. Empezar a tener confianza en uno mismo. Cuando somos adolescentes hay muchas cosas que nos implican inseguridad, que nos dejan inseguros. No permitir que los demás te hagan sentir culpable. Eso es algo que les invito que como médicos, que como personas tengamos siempre. Y el sentimiento de culpa, de acuerdo a algunos psicólogos materiales que he leído, el sentimiento de culpa es un sentimiento casi de muerte, ¿no? Responsable, sí. Si yo soy responsable de algo, lo mejor que debo hacer es admitirlo de inmediato y corregir lo que yo tenga que corregir. Y eso vale para el adolescente y vale para la vida, ¿no? Y ni qué decir para los médicos. Esta chica detecta o concluye que es importante escuchar y no tomar en cuenta los malos momentos y los malos comentarios. Leí un artículo acerca de Armando Manzanero después de que falleció, un artículo muy bonito, muy bueno, en el cual la persona que lo escribe, un profesor, dice al final, bueno, a fin de cuentas, Armando Manzanero fue un ser humano extraordinario, fuera de lo común, ¿sí? Con virtudes, cualidades, fortalezas y con defectos y debilidades. Y dice él, prefiero quedarme con las primeras. ¿Es cierto? Entonces, ¿vamos a tener malos momentos como adolescentes? Sí. ¿Vamos a recibir malos comentarios? Sí, seguramente ustedes están todavía en ese momento también. Yo mismo, aunque no sea adolescente.
pero nada más que ya los tomo de una manera totalmente diferente. Debo tomarme en cuenta a mí mismo, debemos tomarnos en cuenta a nosotros mismos para tratar de buscar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y aquí hay algo que quiero que se les quede muy claro a ustedes. Lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes es luchar por aquello que te hace feliz. Ojalá de verdad que a ustedes el esfuerzo que significa ser médico, el tener que renunciar, entre comillas, a cosas que los estudiantes de otras facultades ni encuentran nada que ver, ¿sí? Ojalá que ustedes se convencen de que es importante luchar por aquello que te va a hacer feliz. Qué triste sería un médico, un estudiante de medicina que está estudiando sin ganas, sin motivación, ¿sí? O que no le hace feliz estudiar medicina, ¿sí? Creo que se han dado cuenta que yo disfruto mucho, yo soy feliz con lo que hago. Sí, lo fui como médico de guardia nocturna 37 años, lo soy como profesor durante los 24 años que ya llevo, sí, lo soy en mi consulta privada desde hace 30 y tantos años también, simplemente, ¿por qué? Porque pienso que elegí bien la vocación y luché con la ayuda de mi familia para ese logro. Y por supuesto hay que aprender a perdonarnos nuestros errores jóvenes, ¿sí? Y como les dije, corregirlos, aceptarlos. Y el primer paso es aceptar que cometimos un error. Y el inmediato es ofrecer disculpas y el siguiente, corregirlo para que finalmente nos perdonemos a nosotros mismos. Arrastrar por toda la vida, desde nuestra etapa adolescente, los errores que cometimos posiblemente por inexperiencia, por inseguridad, no es sano. Nos va generando una mochila en la espalda con piedras que cada vez pesan más. Y por supuesto, decir no, lo comunica esta chica, decir no a ciertas solicitudes, peticiones y exigencias me permite respetarme a mí misma y enseñar a los demás que me respeten y establecer límites. ¿Sí? Esto es un testimonio de una chica en la clínica. Bien, esta imagen la conocen ustedes, pueden ser ustedes. Y se le preguntó a ella antes que si era un mito la rebelión adolescente, desde antes de que se preparara la conferencia. Y se conocen así como el año de la rebelión, un año de rebelión, así como el preescolar. Comparativamente se revela cuando comienza a buscar, a luchar por su autonomía. Bueno, pues en la rebelión adolescente también nos oponemos a toda una serie de cosas, de reglas, de normas que no nos agradan o que nos acotan ciertas cosas y nos generan confusión emocional. Bueno, odio a mi papá porque me negó un permiso para algo, detesto a mi mamá porque me llamó la atención por esto, pero finalmente nos deja confusos. Porque en el fondo, pues los queremos, habitualmente los queremos. Nos genera muchos conflictos con la familia esta etapa, cuando son extremos. No ocurre en todos los casos, ni en todos los casos es turbulento. Eso sí, nos distanciamos de la sociedad adulta, ¿sí? Y no creemos en ellos. De hecho, las sociedades se dice que han crecido y se han superado precisamente a partir de la rebelión adolescente, que los obliga en muchos casos a nosotros como sociedad adulta, nos obliga a repensar algunos valores que estamos promoviendo. En ellos el individualismo, el éxito económico como concepto total del éxito, el poseer, el tener, el comprar, el lucir, el materialismo, ¿sí? El abandono del crecimiento de los propios valores espirituales. Eso es una realidad. Y llega un momento que como adolescentes nos rebelamos entre esas cosas a muchas más. ¿Sí? Y rechazamos de manera temeraria en muchas ocasiones, incluyo, rechazamos los valores de los adultos. Habían cosas de mis padres que yo apreciaba mucho, ejemplo, el trabajo, la responsabilidad por parte de mi padre para con su familia, y la protección a su familia,
el no querer quedarse en un lugar estancado. Siempre fue una persona tenaz. Y de mi madre aprendí el cariño hacia todos sus hijos, el trabajo desde que amanecía hasta que anochecía para crecernos. Y eso es algo que a mí me generaba conflicto cuando yo quería rebelarme, cuando yo quería protestar, me generaba también confusión emocional. Entonces el adolescente debe afrontar dos grandes retos, esa, la autonomía y la independencia. Yo les he preguntado a ustedes que si ya son autónomos, que si ya son independientes, y pues eso es lo que hay que luchar, es lo que busca el adolescente. Nada más que en nuestros tiempos el logro de la autonomía y la independencia ya tiene un mayor grado de dificultad, lleva mayor tiempo. Piensen ustedes en este asunto de la pandemia que nadie esperaba y que nadie sabe cuándo va a terminar y nadie sabe cuándo vamos a volver a la verdadera normalidad. No sabemos qué nuevos retos infecciosos, etcétera, nos vaya a traer la vida. Entonces, si estamos encerrados, si no podemos compartir con nuestros amigos, si no podemos salir a trabajar en nuestras horas libres, etcétera, entonces nos va a costar un poco más de trabajo o mucho más trabajo el obtener la autonomía y la independencia. Y la segunda, tu propia identidad. ¿Quién eres? Tu yo. Tu yo. Yo les puedo decir ahora de que hasta que me jubilé, hace poco, desde el 1 de enero, soy un feliz jubilado, y les digo un feliz jubilado porque no había descubierto qué era la riqueza de disfrutar una noche libre. Siempre era una noche de trabajo y una noche de descanso, entre comillas, pero que en el día trabajaba en la universidad, en la tarde en mi consultorio, y en la noche estaba yo simple y llanamente con lo único que quería era descansar. Y me olvidé de mí, como dice la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir, lo cual ya comuniqué a mis hijos. Ahora saben que todo lo que antes no hice por trabajar, ser responsable, proteger a mi familia, educar a mis hijos, favorecer su educación, etcétera, ¿sí? Sus logros, pues eso, en ese tiempo yo me olvidé de vivir, me olvidé de mí mismo. Sin embargo, ahora estoy plenamente, me conozco, ya sé quién soy, ya sé qué quiero, ya sé qué busco, ya sé que no quiero, ya sé que no busco, es decir, ya puedo ser yo, ya conozco mi identidad, he puesto mis cartas sobre la mesa, así lo dicen los psicólogos, poner mis cartas sobre la mesa y decir soy así, no soy así, no quiero esto, no quiero esto, es como en una partida de póker. Hay dos marcas representativas del comportamiento social adolescente que en este momento están bloqueadas por la pandemia. Les tocó a ustedes, pero que lo estaban viviendo, estoy seguro, la camaradería y la intolerancia a las diferencias. ¿Sí? El grupo era un grupo muy, muy importante y teníamos nuestras reglas, etc. Me acuerdo que el hijo de un amigo, de un colega, tiene 3 hijos, una muchacha, 2 varones. Y de repente en una ocasión, a la entrada de una iglesia, íbamos a misa, nosotros entrábamos con mi coro y ellos salían, y me encontré con él y con su esposa y con uno de sus hijos, el cual fue mi lobato en el escultismo bastantes años anteriores, y no lo reconocí. No lo reconocí, con su pelo largo, con su barba sin rasurar, callado, vestido de una manera muy peculiar. No lo reconocí. Hasta que me dijo, es tal, no me digas. Y entonces ya luego me platicó el papá, sí, me dice, ese es el código de comportamiento del grupo. Con mi hijo Gabriel pasó también, cuando estaba estudiando en ingeniería mecatrónica. A mí no me agradaba que se fuera a la escuela, acostumbrado a ver cómo vamos vestidos los estudiantes de medicina, ¿sí? Verlo con chancletas, con sayonaras, con bermudas, con su pelo sin cortar, con su barba sin rasurar. Y él me lo dijo después, no me dice, ese era el código de los 4 que éramos los que estudiábamos juntos. Y por cierto, los 4 lograron su meta, los 4 están trabajando en lo que les gusta. Pero vean, hay una etapa en que a mí me parecía
Óyeme, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no vas con zapatos? ¿Por qué no vas con una vestimenta apropiada? Esos eran los códigos de comportamiento. Y ustedes deben saber que los grupos tienen su propio código. ¿Sí? Por tanto, los tres problemas más importantes que tiene el adolescente y que en etapa escolar dijimos que el escolar vive aquí y ahora y no le interesa pensar en el futuro. Cuando somos adolescentes, sí, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuáles van a ser los valores en los que yo creo? ¿Cuáles de esos valores en que yo creo quiero vivir? Y por supuesto el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. Fíjense cómo cambia una expresión cuando le agregamos. No es una identidad sexual, pero satisfactoria. ¿Sí? Actualmente, pues ustedes ya lo saben, ya hay reglas, normas, leyes que abogan por una identidad sexual satisfactoria. Y ya se debe dejar cada vez más de satanizar a quienes tienen una identidad sexual con la cual quizás nosotros no lo haríamos o no pensaríamos así, pero debemos respetar la identidad sexual de cada uno de nosotros. Bueno, entonces, eso es algo que el adolescente tiene. Bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué valores quiero vivir? ¿Y cuál va a ser mi identidad sexual que me permita vivir con plenitud? Algo que un psiquiatra amigo mío me comentaba siempre cuando platicábamos de esas cosas de la identidad sexual y de la vida sexual y de la interacción sexual, etcétera, decía esto: un elemento clave debe ser que no se dañe nunca a terceras personas. Llámese familia, papá, mamá, compañera, compañero, novio, novia, ¿no? Que no haya daño a terceras personas. Ya vimos en la clase previa que es una época de muchos cambios emocionales, físicos, espirituales inclusive. Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales para que lleguemos a la etapa adulta, ¿sí? Y es distinto en cada joven. Va a depender, dijimos, de su genética, de su nutrición, de su entorno actual, de su entorno previo, de cómo fue la dinámica de familia, favorable o desfavorable para el buen desarrollo del niño en adolescente y del adolescente en adulto. ¿Sí? En este momento se define la personalidad. En la etapa de la adolescencia es cuando vamos a definir la personalidad. Yo preguntaría a ustedes una respuesta de un doctor y una respuesta de una doctora. ¿Sí? ¿Ya definieron su personalidad? Yo creo que no al 100%. ¿De acuerdo? Un caballero. Pues yo considero que sí, aunque siento que fue un proceso que me costó mucho, por siento que tardé bastante en definirme a mí mismo, a comparación como veía a otros compañeros que ya tenían como que una personalidad y una identidad más definida. Exactamente. Muchas gracias. Esto confirma lo que estamos comentando. Hay enormes variaciones. También en la definición de la personalidad del momento en que se alcanza. Un joven que desde etapas tempranas de la vida se ve en la necesidad de trabajar y estudiar, estoy seguro que la definición de su personalidad y el establecimiento de metas y objetivos de vida cambia en relación con alguien que tiene la fortuna de poder dedicarse de lleno al estudio, estando sus padres encargados de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, desde ahí la personalidad, vean cuántas variantes puede tener. La personalidad, ustedes lo van a oír más adelante. ¿Por qué te cae bien aquella persona? Me gusta su personalidad. ¿O por qué no te agrada tal persona? Me desagrada su personalidad. Es decir, el conjunto de cualidades, defectos, comportamientos, actitudes, etcétera, son los que definen la personalidad y la vamos convirtiendo en un hábito. Pero además hay algo muy bonito, jóvenes, que esto lo puedes ir puliendo a lo largo de toda tu vida, para bien o para mal. ¿Sí? Es la etapa en que se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación.
¿sí? Muy probablemente aquellos valores en los que creías de escolar, tus ideas del escolar, tus fantasías, tus sueños, ahora ya se ubican en la realidad. Recuerden que en la adolescencia entramos al pensamiento abstracto, ya comenzamos a pensar en el futuro, ya comenzamos a elaborar hipótesis. ¿Y qué tal si hago esto y ocurre lo otro? O quizás sea mejor que yo haga lo otro y quizá obtenga otros resultados. Y finalmente, a base de ensayo y error en muchas ocasiones, vamos aprendiendo para lograr nuestra afirmación. Bueno, así quiero ser. ¿Sí? Comentaba con una directora que tiene problemas con sus profesoras impuntuales. Un colega que me dice, ¿sabes cuál es mi gran problema? La impuntualidad de mis pacientes. Entonces yo le comentaba, bueno, pues cada quien tiene sus métodos. Yo no tengo secretaria, no la necesito. Todas las citas las administro yo por el teléfono celular, por WhatsApp. Y mis pacientes ya lo saben, me llevó un cierto tiempo el que aprendieran que la puntualidad. Yo les pregunto, ¿a qué hora le acomoda llegar bien? A las 6, doctor, a las 6 le espero. Si tiene algún imprevisto, avíseme porque tengo otra cita, por ejemplo. Y mis pacientes tienen un alto índice de puntualidad. Y cuando no son puntuales, me avisan de que van a llegar retrasados por el tráfico, por un imprevisto, de chocar del auto, etc. Y eso es parte de mi personalidad. Ellos saben que el doctor Paredes es muy puntual, pero que también exige puntualidad para poder funcionar. Yo soy un partidario de que las personas espontáneas, que es parte de una personalidad también, pues dejan todo para el último momento a veces, o vemos cómo lo hacemos y cualquier cosa, pues ya le buscaremos. Es un poquito diferente la manera de resolver los problemas. Si esa directora les decía yo, bueno, yo lo hago así, le digo, tú pones un, es que hasta el domingo vienen, ¿sí? Pero porque se lo has permitido, le digo. Tal vez tú debas fijar, bueno, yo puedo atender el domingo de 12 del día, 2 de la tarde, pero el resto del tiempo yo tengo otras cosas que hacer. Y ellos se van a dar cuenta de que tienes una personalidad seria y formal o totalmente informal. Aquí rompemos con aquello seguro y bonito del infantil porque ya comenzamos a llevar otro tipo de comportamientos, a pensar en otros valores de los que teníamos antes y ya vamos a construir nuestro propio mundo como tal, tal como nosotros lo queremos. Y para lograr esto, pues todos en la etapa de la adolescencia necesitamos apoyo. En primer lugar de la familia, la escuela y la sociedad. Ejemplo del apoyo de la familia. Cuando comienza a cambiar nuestra estructura del macizo facial, cuando comienza a crecernos la mandíbula, cuando comenzamos a tener las extremidades más largas, cuando nos empieza a salir acné, cuando nos empieza a salir el vello y no nos gusta, es ahí donde la familia debe ser el primer lugar del apoyo. La escuela y los maestros que dan clases en secundaria, preparatoria, deberían estar muy capacitados para saber que trabajan con personas que tienen todas estas variabilidades, ¿sí? Y por supuesto la sociedad, aunque ahí tenemos quizá un poco menos de control. Edades que definen la adolescencia, ya lo hemos visto, 10 a 19 años, sin que esto sea un cajón, sino que la gran mayoría a los 10, algunas antes, otros terminan unos terminan a los 19 en promedio, pero hay otros que terminan un poco más tarde, y hay gente de 50 años que sigue teniendo un comportamiento adolescente. La ONU dice que en la adolescencia y la juventud es cuando ocurren decisiones y eventos que afectan nuestras condiciones de vida y que marcan de manera profunda nuestra trayectoria de vida y las posibilidades de bienestar e integración social. Ejemplo, de jóvenes tenemos la tentación quizá de que algunos amigos del grupo comienzan a fumar marihuana o beben alcohol. Nosotros no lo hacemos, por ejemplo. Pero llega el momento en que quizá la presión del grupo nos va llevando a pues, adquirir a probar el alcohol, a probar la marihuana, a probar el tabaco, a probar la vida sexual, ¿sí? Sin la debida responsabilidad.
Y pues eso, piensen ustedes, una chica de 14 años que se une a un grupo, ¿sí? Que le gusta ese grupo, sigue sus códigos y un buen día se da cuenta que está embarazada. Ahí tenemos un ejemplo de cómo puede afectar de manera profunda las trayectorias futuras y las posibilidades de bienestar e integración social de las personas, cómo lo va a tomar su familia, qué va a hacer el papá, el padre biológico de ese niño. Vean cómo puede cambiar todo. Por eso, como dijo la adolescente de los compartires, un no a tiempo nos puede permitir alcanzar aquellos sueños, aquellos logros, aquellas metas y objetivos de vida que tenemos, entre ellos nuestra profesión. Tal vez si a la edad en que están ustedes se embarazan o embarazan a alguna chica, pues muy probablemente la familia te va a decir, oye, pues debes mantenerlo, vas a tener que dejar que estudiar, ¿sí? ¿Cómo le vas a hacer? Te podemos apoyar emocionalmente, pero económicamente no tenemos manera, no tenemos otro cuarto, no, ¿cómo le vas a hacer? Entonces vean ustedes cómo puede cambiar ese futuro. Entonces, mejor que los preservativos, mejor que el coitus interruptus, mejor que el coito anal, como ocurrió en una escuela secundaria, etcétera. No, jóvenes, yo creo que lo mejor, mi opinión, es no. Es no. ¿Sí? Ahora no, por ahora no, más adelante tal vez. ¿Sí? Y así tal vez tú vas a decir hasta cuándo. ¿Sí? Como varón o como mujercita. Son un subconjunto saludable, como los considera la sociedad, y por entonces no se les da importancia a lo que ellos necesitan. ¿Sí? No existen. ¿Por qué? Porque están sanos. Y esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dijo recientemente. Se da como un hecho que son saludables y que por tanto pues no tienen mayores necesidades de salud, lo cual es una rotunda mentira. ¿Sí? México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en esa época en que cita la doctora, la maestra, 2009. Pero en 2014 ya eran 31 millones de personas de 15 a 29 años, monto que representa la cuarta parte de la población de México. ¿Sí? Hay una situación igual de hombres y mujeres, numéricamente hablando, la proporción. A mí me tocó la época que en mi salón de primer año de medicina éramos 25, si no me equivoco, y creo que solo habían 3 mujeres en mi salón. ¿Sí? Creo que habían 3 mujeres en nuestro salón. Todos los demás éramos varones, cuando que ahora en mi grupo de clase ya me toca ver hasta predominio del sexo femenino en el salón. ¿Eso qué significa? Uno, el acceso de las mujeres es un indicador de igualdad de oportunidades. Sin embargo, vean ustedes, de esta población en etapa de tener un empleo, sí, la mitad se encuentra en situación de pobreza y mueren de forma prematura debido a accidentes, suicidios, violencia, problemas relacionados con el embarazo prematuro y con enfermedades prevenibles o tratables. Acuérdense que cuando pensamos en una relación sexual con un desconocido, ¿sí? Esto me lo enseñó, me lo comentó un experto en VIH-Sida. Lo que me comentaba era eso. Mira, cuando una persona tiene relaciones sexuales con un desconocido, con una persona desconocida, pues es como si estuviera teniendo relaciones sexuales con todas las personas con las que su pareja ha tenido. Y si ocurre eso sin protección, pues dense cuenta cuántas cosas podemos infectarnos, contagiarnos, que cambian definitivamente el rumbo de nuestra vida, tal como la soñamos el día de hoy. ¿Sí? Y aquí tienen ustedes estadísticas. Y vean ustedes allá cómo está lo que acabamos de comentar. La población, el número, y vean ustedes la condición indígena, qué alta es. La población indígena, qué tan grande es.
con todo lo que ello representa. En el año 2008, como producto de los censos que sirven para obtener información pues bastante confiable de con quién trabajamos, y estamos hablando de Yucatán, ¿eh? Miren ustedes, en 2007 se realizó una reforma en que se reconoce como sujetos plenos de derechos a niñas y niños y adolescentes, hasta el año 2007. En 2008, la Ley para Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Juventud de Yucatán. En 2009 se crea el Observatorio Regulador de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Yucatán. Entonces, ¿se ha hecho algo? Sí se ha hecho algo. Sí se ha hecho algo. Cuando menos ya se reconoce que la adolescencia existe, que no es por default es un grupo de edad saludable necesariamente, sino que por el contrario, es a veces tierra de nadie y se encuentra muy expuesta a toda una serie de esto. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, son las cosas que se han hecho en la planeación del gobierno, fue en el gobierno de Rolando Zapata Bello, de que debería existir una política social que dé a todos los jóvenes un mínimo de bienestar, seguridad económica y servicios públicos. Hoy, en 2021, podemos decir que no se cumple. No se cumple. ¿Sí? Hay muchas acciones realizadas para los jóvenes. Mejorar los niveles de acceso a empleos remunerados, no se cumplió. Incrementar la participación en la vida social, económica y política, no se ha cumplido. O si se ha cumplido, se ha cumplido en una menor parte, y no sé si han oído ustedes hablar del famoso outsourcing, ¿sí? Algo que comenzó a ponerse de moda en los países como Estados Unidos, pero que realmente es una esclavitud mal pagada de la gente joven necesitada de un empleo. ¿Sí? El tener un empleo con algo que cada 15 días tienes que firmar un contrato, que no genera ninguna antigüedad, que no tienes ningún derecho a nada, a protección social, a estímulos, a ascensos, a mejoras, eso es un crimen. Es un crimen y permitido por las autoridades. El gobierno federal actual se ha dado a la tarea de luchar de frente contra esto y se ha encontrado, por supuesto, con el muro defensivo de los grandes capitanes de la industria, porque va atenta contra sus ganancias. El que a esta gente joven le tengas que dar seguro social, le tengas que dar estímulos, le tengas que dar una base en un tiempo dado, y por eso se encuentra ahora en el pleito, y yo quiero ver en qué va a tener. Pero me parece una buena iniciativa. Otro de los objetivos de ese programa era reducir la incidencia de infecciones de transmisión sexual. ¿Lo vieron? Infecciones de transmisión sexual. No está hablando solo de SIDA. Hay muchas otras enfermedades que se transmiten por relaciones sexuales sin protección y hasta con protección. Y hasta con protección. ¿Sí? Hay personas que se hacen la ligadura de trompas, etcétera, o adultas que se hacen la histerectomía inclusive y piensan que con eso ya están protegidos contra un embarazo. Si le hacen una histerectomía, claro, están protegidas con un embarazo, pero contra esto no. Y los jóvenes con mayor razón. ¿Esto en qué medida se cumplió? Se han hecho campañas de difusión que ya cesaron, ¿sí? Una capacitación al profesorado, un enfoque preventivo. Yo preguntaría a ustedes, ¿en qué medida ustedes se encuentran ya plenamente concientizados de la problemática que existe de infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado? Otra compañera y otro compañero distinto de los que hablaron primero, ¿en qué medida ustedes consideran fueron de esa época que les tocó esa campaña, esos objetivos? ¿Escucho? Nada. Bueno, seguimos. Veamos aquí entonces las problemáticas psicosociales más frecuentes en adolescentes, en los y las adolescentes jóvenes. Riesgos en general para la salud. Vean,
Lo que tienen en el material de la plataforma, aquí lo ven, van a ver ustedes, ¿sí? Cada año mueren más de 2,5 millones de jóvenes por causas prevenibles, muertes prevenibles. Es un número enorme. Cada año dan a luz aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes a nivel mundial. Es un número enorme. Cada año dan a luz 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Cuando hablamos de embarazo adolescente, es en la menor de 19 años. 18, 17, 14, 15, ya les dije, yo atendí en una cesárea a una chiquita de 12 años recién cumplidos en una cesárea. Los jóvenes de esa edad de 15 a 24 años, miren, representaron el 40% de todos los casos nuevos de infección por VIH, registrados entre los adultos en 2009. 40%. ¿Dónde quedó la protección? ¿Dónde quedó la utilidad, la eficacia del condón? En un periodo de un año, dice la OMS, aproximadamente el 20% de los adolescentes sufren un problema de salud mental como depresión o ansiedad, que en ocasiones termina en el suicidio. Si no hay la red de apoyo familiar, si no hay un enfoque. Fíjense que nosotros, en mi cargo de coordinador de especialidades médicas, pues tengo bajo mi responsabilidad asegurarme de que los más de 800 residentes que tenemos bajo nuestro aval, pues cumplan su especialidad en las mejores condiciones posibles. Y entre ellas tenemos un vínculo muy fuerte con enseñanza para que detecten a tiempo aquellos residentes que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de crisis por estar separados de la familia, rompimiento con la pareja, etcétera, o que tienen hijos y que los tienen que dejar en su tierra, en otro estado con sus padres y genera problemas. Pues a mí me toca ser el vínculo para que una profesora, una psiquiatra de nuestra facultad los atienda, los ayude a salir adelante, en tanto psiquiatría de la sede hospitalaria se hace cargo del control de ella. Pero nosotros actuamos en muchas ocasiones en situaciones de rescate. Cuando me dice el jefe de enseñanza, tengo una chica, una residente en una crisis de ansiedad y con ideación suicida. Cada día, dice la OMS, mueren, miren, casi 500 jóvenes a causa de la violencia interpersonal. Y se estima que los traumatismos generados por el tránsito provocan la muerte de 700 jóvenes cada día en el mundo. Es un número enorme. Y eso fue en 2011. ¿Cómo estarán las cosas ahora en el 2021? Que la violencia se ha incrementado terriblemente en muchos lugares en nuestro país. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de mortalidad? Las tres principales causas de muerte en los varones, allá están. Número 1, agresiones. Número 2, lesiones de transporte. Número 3, lesiones autoinfligidas con intencionalmente. ¿Sí? Y ahí hay algunas estadísticas. Las estadísticas muestran que las adolescentes lo intentan con mayor frecuencia, pero los varones lo logran mucho más. ¿Por qué razón? Porque la metodología que usan unos y otros para intentar terminar con su vida son diferentes. En las jovencitas, en la mayoría de los casos, da la oportunidad de intervenir, de salvarles la vida. Ejemplo, el corte de venas, ¿sí? Pero los varones, si se ahorcan, no da tiempo de nada, ¿sí? Todas ellas catalogadas como violentas y que vean 55% de las defunciones totales de este grupo poblacional. ¿De acuerdo? Y su nivel es menor, en este caso, aquí vean la diferencia, porque superan apenas la cuarta parte de las defunciones totales, 29.1. Entonces, esto es de alarmar. Es decir, tenemos que estar muy atentos con nuestros adolescentes. En cuanto a salud mental, las estadísticas dicen que la quinta parte de los adolescentes en el mundo padecen un problema de salud mental.
Cuando les toque ser invitados como médicos a alguna sesión de Al-Anon, a alguna sesión de Alcohólicos Anónimos, ahí se van a dar cuenta cuando revisen estadísticas de que más del 90% de la población tiene algún problema de salud mental, en especial la neurosis, ¿sí? Entonces es algo que no nace con la etapa adulta, no llega cuando ya eres adulto, sino pues algo que a lo largo de toda la vida se nos va inyectando o nos vamos inyectando, o que el ambiente nos inyecta y que representa que si en la etapa adolescente no logramos superarlo, o acabamos en suicidio o acabamos en infelicidad, o terminamos abandonando nuestros estudios y alterando todos aquellos sueños y planes que nos habíamos trazado. Este riesgo de salud mental aumenta cuando el adolescente está expuesto en casa, en la escuela, en su medio, en su grupo, a experiencias de violencia, humillación en especial, poca autoestima y pobreza, y cuando hay historias de suicidio en la familia. La depresión. Las crisis depresivas, que son la mayoría de los problemas de salud mental del adolescente, pueden ser de moderadas a graves y los puede llevar, como les dije, inclusive o intentar el suicidio. Cuando ya se ha intentado una vez, aumentan las probabilidades de que en la siguiente lo logre. Después de los 15 años, las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de ser depresivas en comparación con los hombres, pero porque quizá experimentan otro tipo de situaciones estresantes distintas de los varones. Y entre ellos, ¿qué ejemplo está? El cambio de la primaria a la secundaria es un cambio total. Y si estabas en una primaria privada y pasas a una secundaria pública por razones económicas de la familia, y te toca, inclusive en diferentes colonias, los contextos son diferentes, puede ser una situación de mucho estrés. Otra cosa muy común es el divorcio de los padres, ¿sí? El divorcio que afecta sobre todo a las niñas. Y cuando preguntas a los expertos en estas áreas, en qué edad afecta más el divorcio, sobre todo si es un divorcio violento, afecta a todas las edades, pero de manera especial a la etapa adolescente. Así que, de que mientras mayor sea el niño, lo va a afectar menos, es una mentira. Afecta siempre, en mayor o menor grado, y mucho va a depender de en qué término se dé. Si es la culminación de años de violencia física, mental, verbal, psicológica, económica, pues ahí tenemos un riesgo mayor. Y además de estos cambios de escuela, divorcio de los padres y preocupación por su aspecto físico, ¿sí? Pues ya tenemos algo que quizá nos tocó ver de cerca en algunos de nuestros compañeros y cómo terminaron. Yo me acuerdo muy bien de alumnos que estudiaban conmigo, contemporáneos míos, que vivían en unas familias. Mi familia no fue de ninguna manera de recursos económicos, ni siquiera medios, fue de escasos recursos en mi época de secundaria, mejoró un poco en la adolescencia, ¿sí? Pero yo veía como compañeros que empezaron con muchas ganas, con mucho entusiasmo, fueron alejándose, fueron saliendo debido a problemas de divorcio de sus padres que generaron que se queden con la mamá y con una pensión alimentaria de 100 pesos a la quincena que no servía para nada y tuvieron que dejar de estudiar para entrar a trabajar. Es decir, cambiaron de manera profunda sus planes, sus sueños y sus proyectos. En cuanto a salud física, miren, la mitad de los adolescentes en el mundo inician el consumo de tabaco entre los 11 y 14 años. Y el 50% poquitos años después. Y el problema a veces no es tanto el tabaco solo, ni el alcohol solo, jóvenes, sino que el tabaco lleva a otras cosas. Nos puede llevar a la marihuana, nos puede invitar a la marihuana y luego a drogas más fuertes todavía. Y el alcohol, pues también distorsiona nuestros comportamientos, nuestras conductas, y cuando nos demos cuenta ya estamos metidos en un callejón del cual no hay salida. ¿Sí? Cuando menos no hay una salida que nos permita pues ser felices, hacer nuestros logros y cumplir nuestras metas. El VIH, por supuesto, ya vimos estadísticas,
¿sí? Y las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué está distinguido esto de aquí, de VIH, de infecciones de transmisión sexual? Pues porque el VIH no necesariamente es por transmisión sexual. Puede ser que por una transfusión sexual mal cuidada de un laboratorio de no confianza recibas tú el virus, ¿sí? Sin embargo, hay otras en que sí son por transmisión sexual y hay adolescentes que tuvieron relaciones sexuales en la adolescencia con problemas de infección que le generaron enfermedad pélvica inflamatoria aguda, que recibieron un tratamiento y que aparentemente quedaron sanas y que cuando llegan a la etapa de adulta, cuando ya desean tener una familia, resulta que no pueden. ¿Por qué razón? Porque les dejó como secuela una esterilidad, una estenosis de trompas, de falopio, muchos problemas. Entonces, las infecciones de transmisión sexual, acuérdense, de ninguna manera deben pensar nada más en VIH, sino que hay muchas otras. Clamidia, tenemos allá de las más fastidiosas. En fin, hay aproximadamente 39 gérmenes que pueden provocar infecciones de transmisión sexual. Entonces, no es juego, ¿sí? Y por supuesto, el suicidio, ¿sí? Es un elemento que atenta contra la salud física. Y si estamos aquí en esta situación, ya tenemos algunos factores que con nuestra inmadurez propia de la adolescencia nos pueden llevar a tomar como medio de soluciones. Seguro ustedes conocen también casos en que la adolescencia, los adolescentes, las adolescentes tienen problemas de salud física. ¿Sí? Vean, las chicas en promedio, según la OMS, y según los nutriólogos, por supuesto, requieren ingerir un promedio
What?
Ahora sí me escuchan, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Sí, bien, doctor. comparto escritorio de nuevo. Ah, bien, todo esto ya lo vimos. Y estábamos acá. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora estamos bien? Sí, doctor. Ok, muchísimas gracias. Luego les platico qué fue lo que ocurrió. Muy bien, entonces quedamos que aquí tenemos un dato importante, que las chicas en adolescencia tienen que ingerir un promedio de 2.200 calorías al día, los varones más, 2.800, pero recuerden que va a depender mucho de la condición de salud, va a depender mucho de la actividad física, hay muchas variantes, que esto es un promedio, ¿de acuerdo? En la etapa de la adolescencia, que es una etapa de crecimiento muy importante. Cuando hay desviaciones, esta es una de las más comunes: obesidad, sobrepeso, y que nos lleva a diabetes, a toda una serie de comorbilidades. Hoy en el examen de especialización fue una doctora de oftalmología. Su trabajo estuvo centrado en problemas de tipo glaucoma, y en la población que ella estudió, el número de personas que ella estudió encuentra una alta asociación con diabetes mellitus. Entonces, recuerden, desde que estemos permitiendo a un niño con sobrepeso, que no le hagamos caso, no le prestemos atención, no concienticemos a la familia, estamos contribuyendo a que ganemos cada vez más ese deshonroso primer lugar como, como primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil y adolescente. ¿Sí? Entonces nos puede llevar a esto, a la obesidad, o bien algo que quizá a ustedes les ha tocado vivir de cerca en cuanto a algún familiar, alguna amistad: la anorexia, la bulimia, el perfeccionismo en cuanto a la alimentación, ¿de acuerdo? Y esto también. Es decir, estamos conviviendo, jóvenes, con las tres cosas: con desnutrición, por poco acceso a alimentos, si son pocos, calorías baratas, que nos lleva siempre a desnutrición, y la combinación con esto, que es algo de la vida actual. ¿Qué hay? ¿Qué problemática hay en la adolescencia en salud sexual y reproductiva? Bueno, ¿por qué se da todo esto? Cuando somos adolescentes, ¿qué buscamos? Pues vernos como un ser sexual, tener nuestra propia identidad sexual, llamar la atención, etcétera, reconocer nuestra orientación, y es algo que debemos lograr al final de la adolescencia, sea cual sea, ¿sí? Deseando que nuestra familia tenga la comprensión, para ayudarnos a vivir contentos. Yo conozco a personas que los vi de niños, los atendí como pacientes de niños, y cuando crecieron, dejé de verlos por aquello que las familias piensan, pues que si no se enferman, no necesita médico. Y cuando los vuelvo a ver más grandes, en alguna reunión, en alguna invitación de la familia o algo, me topo con que tienen una preferencia sexual diferente, pero noto la enorme riqueza de la aceptación familiar, de la red de apoyo familiar. De tal manera que con sus propias reglas la familia los adopta, los acepta con la preferencia sexual que hayan elegido, y pueden ellos lograr todas sus metas tranquilamente, aunque afuera puedan tener algún rechazo. Es importante controlar los impulsos sexuales. Se dice que hormona mata neurona, y yo creo que es cierto en la etapa de la adolescencia, y no solo en la etapa de la adolescencia. Entonces es importante que aprendamos a tener control sobre nuestros propios impulsos sexuales si queremos alcanzar nuestros logros en su momento. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar, ¿sí? Y otra cosa que buscan los adolescentes es tener vínculos, ¿sí? Bien sea de naturaleza emocional o de naturaleza sexual. Esto pues lleva sus peligros, ¿de acuerdo? Y dentro de las fuentes más importantes, ¿cuáles son las que encontramos? Amigos y padres y la escuela. Pero sin duda, la que primero tiene
La que primero tiene mayor fuerza es la de el grupo de amigos. Y pueden ser amigos de verdad o amigos entre comillas. Y es lo que tenemos que aprender a distinguir. Por supuesto, los medios de comunicación y el Internet son medios de educación sexual, entre comillas, que más bien que dan educación, dan información muchas veces tergiversada, muchas veces deformada. Y el joven, el adolescente, y si desde niños les estamos metiendo eso en las caricaturas, en las películas, ¿sí? Pues entonces, cuando llegamos a la etapa en que tenemos que hacer definiciones, tenemos que enfrentar esos conflictos, pues las soluciones no siempre van a ser quizá las que nosotros esperamos. La mayoría de los adolescentes son solteros o viven en unión libre. En México, aquí hay datos ya de México, 6 de cada 10, ¿sí? De los jóvenes que se contraen matrimonio son jóvenes y 16.7 terminan en divorcio. ¿Qué factores rodean una irresponsabilidad, llamémosla así, sexual en la etapa del adolescente, embarazo precoz? Muchos de ellos, los riesgos son de que tengan partos prematuros, con todo lo que ello implica a largo plazo, y una paternidad y maternidad temprana, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? En esta otra, que al parecer están con muñecos, pero es una realidad de que hay jovencitos de esta edad que ya tienen que ser padres, que ya tienen que ser madres. Y miren, en México, 1 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años ha tenido al menos un hijo recién nacido vivo. 1 de cada 10 adolescentes. Y los factores que intervienen en relación con el embarazo, adolescente, prematuro, ¿sí? Falta de orientación, y les recalco lo que nos indican en la escuela y en los spots y en la televisión, no es una buena orientación, es simple información mecánica hecha por personas que posiblemente no con mala intención, pero que no tienen la menor idea de que es un adolescente. ¿Sí? Otros factores, no usar métodos anticonceptivos. A mí no me va a pasar, le pasó a tal por tonto, le pasó a tal por tonta, pero a mí no me va a pasar. Y se arriesgan y les pasa. Otro factor asociado es el alcoholismo y las drogas. El alcoholismo y las drogas. Lo que les dije, una cosa nos puede llevar a otras. Desde que empezamos con la primera cerveza, con el primer caballito de tequila, con la primera parranda para conocer, para experimentar, ¿sí? Pues nos puede llevar a otras cosas. Y el escape, pues sí, otros factores, los jóvenes que salen de casa, abandonan casa porque no soportan la presión, no soportan lo estricto de las reglas, o simplemente la rebeldía se lleva a un grado extremo y favorecida por el espíritu del grupo, y abandonan casa y entonces terminan siendo quizá adolescentes de la calle, donde las cosas son aún peores. ¿Cuál es el contexto educativo que rodea a nuestros adolescentes en México? Uno, el analfabetismo, lo cual necesariamente nos va a llevar a que tengamos pocos ingresos económicos. ¿Quién contrata a un adolescente analfabeto? Porque apenas mal maneja la primaria, con trabajo terminó la primaria. No hay en ocasiones la infraestructura educativa, no hay las escuelas, o está tan lejana que no nos queda al alcance cuando somos adolescentes, ¿sí? Y el pertenecer a la población indígena, ¿sí? ¿Qué factores rodean la deserción escolar? Generalmente la falta del dinero en el hogar para todo lo que se necesita, para transportarnos, para la inscripción. Me acuerdo haber tenido alumnos en algunos grupos en el cual faltaban a clase y me lo avisaban, doctor, mis papás no tienen dinero para darme para mi inscripción, no tienen dinero para darme para mi transporte, ¿sí? No voy a la cafetería porque no tengo con qué comprar algo de comer. Entonces, a duras penas tienen para entrar y estar en la facultad de medicina, ¿sí? Otro factor es el disgusto hacia la escuela, hacia la personalidad del profesor, hacia las reglas de la escuela, y un entorno desfavorable. Y además, pues, apatía docente y de la familia. Si quieres estudiar, estudia. Si no quieres estudiar, pues no estudies, ya verás qué haces.
Y los docentes a veces también decimos, bueno, pues si no quieren estudiar, que no estudien. Les comenté que varias veces acudía a San Antonio Islucha, la secundaria, para acompañar ciertas pláticas informativas y era terrible, de verdad terrible, ver cómo esos muchachos, como en etapa adolescente, la secundaria, habían de diferentes edades, habían los mayores, y el caos, el desorden, la desatención, la falta de respeto completa al profesor, y el profesor pues seguía dando su clase, esmerándose, pero hay profesores que dicen, bueno, pues si no quieren aprender, que no aprendan, se acabó. Entonces todo termina finalmente en qué? En una deserción escolar, en un analfabetismo educativo y funcional, y además la violencia entre docentes y alumnos, y de alumnos a alumnos, ¿sí? De alumnos a los docentes. Yo lo vi en algún grupo, en alguna visita, como el profesor está de espaldas escribiendo cosas en la pizarra y como de repente le tiraban algún pedazo de algo, una piedra, un bollo de papel, algún fragmento de cigarro, ¿sí? No me lo cuentan. O sea que la violencia no solamente es de los docentes a los alumnos, puede ser también de los propios alumnos entre sí, muy común, y de los alumnos hacia los docentes, y de los alumnos hacia los docentes también. Familia. Ya platicamos de la familia ideal, la red de apoyo familiar. Sin embargo, en la realidad sabemos que no siempre es así. Y puede haber conflictos entre los propios hermanos, entre papá y mamá, entre papá, mamá con los hijos o con algún hijo en especial, sobre que todo aquel hijo que se encuentra en la etapa de la adolescencia, de la rebeldía, de querer salir, de obedecer más las reglas del grupo que las de la familia. ¿Sí? Y sin embargo, uno de los problemas más grandes, no se les olvide, entre familias, entre hermanos, entre amigos, entre parejas, la comunicación, la mala comunicación, la falta o mala comunicación. ¿Sí? La disciplina, no a todos nos gusta aplicarnos a la disciplina. ¿Sí? A mí me gustaba mucho los domingos de cuando estaba en la secundaria ir a jugar béisbol con mi equipo. Sin embargo, mi padre un buen día decidió cambiar de religión y nos obligó a asistir a las actividades de la iglesia que eran en domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, mi único día, porque trabajaba y estudiaba hasta sábados, mi único día libre era el domingo. Y sin embargo, tenía yo que obedecer por disciplina a mi padre y perderme ese gusto. Y de ahí nació mi decisión de que cuando yo sea padre, yo nunca les voy a imponer una religión a mis hijos, y menos oponerme a sus gustos, a sus hábitos, si son, por supuesto, sanos, ¿no? Puede haber también desde la familia favoritismo, tal vez a ustedes les haya tocado ser los menores, ser los mayores, ser los del medio, y genera lugar a conflictos, ¿sí? La propia estructura de la familia y el empleo de los padres puede ser un factor que contribuya a los conflictos de la adolescencia, que de por sí es una época de cambios, vimos que de cambios físicos, emocionales, espirituales, y con estos cambios, pues ya antes, y ahora hay papás que se hacen cargo de la casa. Actualmente hay papás encerrados en casa junto con mamá en el trabajo, ¿sí? Los muchachos están encerrados también, no pueden salir y se generan también conflictos. Cuando el padre tiene que irse a trabajar a una ciudad, algunas empresas, cuando entras a trabajar con ellas, te lo dicen, tiene que tener tiempo disponible y para cambios de lugar de vida. Entonces la familia se va acomodando en lugar. Ejemplo, los militares. Los militares están en un lugar este año, el año que viene los ubican en otro lugar y los ubican en otro lugar. Y sí, tienen las escuelas obligación de darle lugar a los niños, hijos de militares de los diversos rangos, pero imagínense los jóvenes que apenas se iban habituando a una secundaria y de repente los cambian a otro, ¿sí? Que puede ser violento, que puede ser más violento, el entorno, etc.
En tercer lugar, uno de los factores que contribuye a que tengamos adolescentes que superan con dificultad esta época es los dos extremos en estilo de crianza, el permisivo y el autoritario. No puedo decirles cuál es peor. Los dos son igual de malos. Padres permisivos que dejan que los niños, los adolescentes hagan lo que quieren, y los autoritarios que por el contrario quieren que el niño y el adolescente que están apenas aprendiendo cómo es la disciplina, crear sus propios valores, etcétera, un autoritarismo excesivo con castigos, con gritos, con insultos, con golpes, pues finalmente lo que van a hacer quizá es someter al niño y al joven, lo van a someter, lo van a domesticar, pero ya le arruinaron muchos de los logros que tenía que alcanzar en los siguientes años. Otro aspecto son las tensiones económicas, los jóvenes que tienen que trabajar y estudiar y se tienen que valer por ellos mismos, y la familia vive en una comunidad y viven solos y tienen que ver cómo se las ingenian para poder superar todo. Algo que he observado y que en los 24 años de maestro es que eso, que a veces estos jóvenes son los que más aprecian su carrera, los que más la cuidan y los que más necesitan el apoyo de nosotros los maestros. ¿Sí? Otro aspecto que generan las tensiones económicas es la dificultad a los diferentes servicios. Se enfermó el joven, que también se enferman, ¿y qué van a hacer? No tienen con qué acudir al médico, no tienen una seguridad social, no tienen en el pueblo algún médico siquiera, ¿sí? Ni tienen manera de transportarse. Entonces, desde ahí se van conjuntando todos esos aspectos. Los amigos. En mi época de adolescencia yo tuve un amigo que fue verdaderamente amigo, y amigos éramos en las buenas y en las malas. Nuestras familias se conocían, nuestras familias se llevaban, estudiábamos juntos, teníamos metas comunes, nos gustaba el mismo deporte, ¿sí? Él iba a estudiar a mi casa, yo iba a estudiar a su casa, nuestros padres nos apoyaban en la medida que podían. Es decir, fueron buenas amistades. Sin embargo, cuando terminamos la secundaria, entramos a la prepa, donde había una mayor libertad. En esa época, en la prepa 1, había una puerta abierta y comenzaban las pachangas, las fiestas, las novatadas, las cervezas, etc. Y pues este buen amigo le gustó el ambiente de la fiesta, del baile, de los agasajos, de las cervezas. Y así empezó su declinación. Aquel amigo estudioso, buen hijo, sí, buen estudiante que soñaba con ser un gran abogado, como yo soñaba con ser un buen médico, pues se perdió, fue retrasándose en la prepa, fue retrasándose en la carrera, cambió 3 veces de facultad, estuvo en Derecho, luego estuvo en Contaduría, luego entró creo que a Economía, etcétera. Y ahí perdí contacto con él hasta que con el paso de los años lo vi, pues una persona sin una, ¿qué será? Sin logros, una persona sin logros, una persona bebedora, una persona divorciada, una persona que, que me dio tristeza ver en qué terminó alguien que pudo ser tan valioso. Por eso tiene mucho que ver los amigos. Dime con quién andas y te puedo decir cómo puedes terminar. ¿Sí? Escojan sus amigos. A partir de eso, yo vi en la Facultad de Medicina, mis primeros 2 años, era yo bromista, era yo relajista, y tenía yo 2 buenos amigos con los que estudiábamos, porque eran buenos estudiantes, ¿sí? Eran muy buenos estudiantes, pero eran, como les digo, bastante relajistas y les gustaban las cervezas, les gustaban el fumar, etcétera, hasta que un buen maestro me dijo, óyeme, Paredes, me dijo, ¿has oído eso de que dime con quién andas y te diré cómo vas a terminar? Me dijo, sí, le digo, sí lo he escuchado. Bueno, pues haz lo que te corresponde. Y en efecto, terminando ese segundo año de la carrera, que salí bien, cambié de amistades, me busqué otro grupo de amigos para estudiar, sí, y las cosas cambiaron radicalmente. De esos 2 buenos amigos, uno hizo especialidad, porque les digo, tenía capacidad intelectual, pero siguió con la vida de alcohol, la vida de trago, la vida de pachanga, y terminó suicidándose. El otro logró superar todo eso, cambió de amigos también más adelante,
Y es un buen profesionista, un especialista, buena persona y creo que logró sus metas. ¿Pero por qué? Porque logramos salirnos del grupo de esto. Así que se los digo a ustedes, me consta de que las amistades que hagamos en esta época en que están ustedes pueden modificarlas y pueden superar muchos de los riesgos a los que se pueden exponer. ¿Sí? Como les digo, hay amigos con mayúsculas, hay amigos con minúsculas y amigos entre comillas. Y el chiste es tener que saber distinguir. ¿Qué problemas tienen o qué enfrentan los muchachos adolescentes en la actualidad? Pues miren lo terrible el desempleo. Y los jóvenes de 20 a 24 años, miren, el 10% no tienen el mayor nivel de desocupaciones cuando ya habitualmente ya tienen una pareja, ya tienen un hijo, ya quieren tener un hogar y pues no es posible. Y el 67%, de acuerdo a las estadísticas, miren, los vamos a ver en las esquinas. ¿Sí? Y para el gobierno les quiero decir que para el gobierno ellos no son desempleados, tienen un empleo. Entonces, por eso ven ustedes maquilladas las cifras que dicen, bueno, el desempleo en los jóvenes es apenas del 30%. Sí, porque están contando a estos, están contando a los que venden flores, están contando a los que están con sus pelotitas ahí en la esquina, están contando a los que limpia parabrisas, y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, vente, necesitamos gente con experiencia. ¿Y cómo voy a adquirir experiencia si no tengo trabajo? Te puedo ofrecer un trabajo temporal, ¿está bien? O un trabajo parcial, pero no te voy a dar ninguna seguridad. ¿Sí? Y pues bueno, para el empleo que yo pedí, resulta que necesitan mínimo licenciatura o ya ahora maestría, y entonces termino también en el desempleo o en el trabajo informal, en la esquina. Ustedes, por ejemplo, ¿qué les diré yo como médicos generales? ¿Qué observamos? En ninguna institución de salud, salvo ahorita que estamos en emergencia con COVID, en ningún hay plazas para médicos generales. Entonces se critica mucho desde algunas esferas de que los médicos generales no quieren trabajar, no quieren, damos empleo y no queremos trabajar. Óigame, ¿quién se quiere ir a trabajar en una comunidad, en una serranía, donde no hay nada para que puedan desarrollarse, donde no hay recursos educativos para tu familia y tus hijos? Entonces, ¿qué es lo que optan? Pues muchos optan por una especialidad donde tienen mayores posibilidades de obtener un trabajo, aunque también el campo cada vez está más saturado. Yo no había pensado en que al jubilarme o que al no jubilarme estaba bloqueando un lugar o cediendo un lugar para un pediatra más joven. Ahora que me jubilé me doy cuenta de que hice bien porque dejé un lugar para un médico que no tiene la experiencia que yo tengo, pero la va a adquirir, la tiene que adquirir. ¿De acuerdo? Otra gran problemática, riesgo de la sociedad, díganme si no, el celular, los videojuegos, los casinos. Antes de la pandemia, la casa de ustedes, donde vive en la Colonia México, ¿sí? Está relativamente cerca de de dos casinos. Y era increíble ver cómo todas las noches el estacionamiento y las calles aledañas llenas. Los sábados y los domingos, peor. ¿Sí? Y esto, pues ustedes también saben que existe y hay que tener todo el cuidado del mundo con no volvernos adictos a esto que también nos trae problemas cuando nos comunicamos con extraños, les compartimos fotografías, les compartimos datos personales, les compartimos abrimos nuestro corazón y pues no sabemos qué objeto tienen esas personas. ¿De acuerdo? Y hay gente dedicada a eso. Este es otro problema grande. No tengo lugar, no tengo trabajo en mi pueblo, no tengo absolutamente nada por qué luchar en mi pueblo. Y pues trato de irme a los Estados Unidos, lo cual ahorita cada vez está más difícil, cada vez está más bloqueado, hasta por el propio país, nuestro propio país, pues lanza a la Guardia Nacional para detener a estas caravanas. Es una problemática de lo más horrible, jóvenes, de lo más horrible. Una compañera mía, médica, de mi edad, ella se formó en la escuela médico-militar y
le asignaron un grupo y de repente me dice, Gabriel, me voy a Chiapas, en la frontera con Guatemala, me voy a hacer cargo de un batallón porque hay problemas allá y de un área, y un centro de refugiados. Y ya cuando regresó y cambió y todo, me platicaba las terribles experiencias que viven los pobres migrantes y sus familias en esos lugares. Terribles, terribles, ¿sí? Otro riesgo es el narcomenudeo. Si no tienes trabajo en tu lugar, no tienes oportunidad de estudiar, no tienes una familia que te respalde y vienen pues, los narcotraficantes y te ofrecen dinero aparentemente fácil, pues yo creo que no hay que pensar mucho para decir, bueno, si ya no tengo ningún futuro acá y finalmente voy a morir en el desempleo, un mal empleo, pues prefiero arriesgar. Y se arriesgan. ¿Qué han visto ellos en su servicio de apoyo psicológico? Hablamos Yucatán, hablamos nuestra localidad. Miren, violencia, abuso sexual, intentos de suicidio, ideación suicida, conflictos familiares, sexualidad, problemas con orientación vocacional, es decir, papás o familia que presionan al adolescente como el papá es médico o el abuelo fue un médico exitoso, entre comillas, obligan al hijo para que estudie eso y los resultados pueden ser desastrosos. ¿Sí? Problemas con la autoestima e inseguridad emocional, problemas para el manejo emocional de los problemas para el manejo de los conflictos, perdón, depresión, ansiedad y estrés, divorcio y separación de padres, acuden también para evaluación psicológica, para psicodiagnóstico, anorexia y bulimia, y vean, entre las causas principales de consulta externa en este servicio de orientación de apoyo psicológico de la Facultad de Psicología, miren, está la adicción al internet y al celular, la pérdida de un ser querido, y todo esto lo acabamos de ver. Y está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo en nuestro país y está ocurriendo en esta ciudad. Factores de riesgo, solamente es un repaso, una imagen corporal negativa, no aceptarnos como somos. O sea, como que yo que soy chaparrito con un 55, yo esté sufriendo porque no tengo unos 70, porque no tengo ojos azules, porque no soy rubio, porque no soy flaco, porque no tengo un cuerpo atlético. Pues yo a esa mi edad sería terrible que yo esté batallando con eso a estas alturas, pero para el adolescente es muy distinto. Un entorno familiar conflictivo, problemas conyugales, problemas económicos. Esto quizá les tocó vivirlo en algún momento, a veces el que es más estudioso, más dedicado, la que es más estudiosa, más dedicada, le cae mal a los que son flojos, que no estudian y que les gustaría. Un ejemplo, algo que me gusta mucho decir. La envidia se lo escuché a Facundo Cabral o no, a un autor hindú. ¿Sí? La envidia no es querer tener un coche nuevo como el que el vecino adquirió con años de trabajo, sino querer que el vecino no tenga coche para que esté igual que tú. Pues es eso, es algo parecido. Tal vez la envidia, ser un buen estudiante, estar dedicado, estar siempre pendiente, cumplir con todas sus tareas, merecerte el aprecio de tu profesor, lo que genera, entre comillas, poca popularidad, que en realidad lo que hay de trasfondo casi siempre es envidia. ¿Sí? O cuando no quieres participar en lo que ellos quieren, en las reunioncitas de probar la marihuana, de relaciones sexuales por diversión, etc. Y otra de las causas de los factores de riesgo es el bajo aprovechamiento escolar. Y aprovecho decirles, uno de los factores asociados con el buen aprovechamiento escolar, lo contrario de esto, es el éxito deportivo. ¿Sí? Factores protectores, por el contrario, buenas relaciones con los padres y los compañeros, comenzando con los padres, ¿sí? Que seas especialmente bueno en algo.
es importante que detectes, además de para ser médico, en qué soy especialmente bueno. Toco la guitarra, sé bailar, me gusta bailar y soy bueno para la danza, soy bueno para el karate, soy bueno para escribir, soy bueno para redactar, soy bueno para ayudar a revisar textos. Todos tenemos algún talento especial, jóvenes. Hay que desarrollarlo porque es un factor protector. Y un rol que incluya la responsabilidad. Por otro, los grupos que se dedican a ayudar a la gente de escasos recursos, a mí me parecen muy buena, muy buena iniciativa, ¿sí? El preocuparte por los demás. Tú puedes tener poco, pero hay quien no tiene nada. Yo puedo tener mucho. Bueno, hay mucha gente que tiene poco, que no tiene nada. Pues debo compartirlos. Algún día les compartiré algunas cosas en ese aspecto. ¿Sí? Los entornos laborales de la escuela y amistades positivas, que es lo que ya les mencioné hace un momento. ¿Sí? Es importante que escojas bien a tus amistades. ¿Sí? Si tus amistades no te merecen, aléjate de ellas. ¿Sí? Conclusión, hay muchos retos en salud, retos en economía, en educación, en cultura, en social, lo cual requiere instituciones comprometidas en el seguimiento de las problemáticas, seguir viendo al adolescente como que sí existe y sí tiene problemas, profesionales preparados para el campo laboral, ya hay psicólogos, personal de salud mental entrenados para atender a adolescentes, psiquiatras que atienden problemas de la adolescencia, reconceptualizar qué es un adolescente y qué es una familia. Ya cambiaron muchas cosas. Estar atentos con el uso de las tecnologías de la información para ayudar a nuestros adolescentes. De hecho, ahorita estábamos dando la clase y yo no sé qué voy a pasar si no vieran esas tecnologías, pues iban a quedar en cero, o estudiando por su cuenta, o viendo de qué otro modo. Hay nuevos espacios que se requieren para intervenir con adolescentes, sobre todo a nivel grupal. Los grupos de ayuda mutua, sí, son muy útiles en diabéticos, son muy útiles en hipertensos, son muy útiles en los pacientes psiquiátricos, en los pacientes con problemas de salud mental, son muy útiles, y en los adolescentes también pueden ser muy buenos. Tal vez aquel otro adolescente que tiene un año más de tú o tu misma edad ya vivió experiencias negativas, las superó, y eso te puede enseñar como ejemplo. Recordemos que la atención de la salud de los adolescentes es multidisciplinaria y que tiene el adolescente muchos ámbitos, vive en muchos ámbitos a la vez, y hay que comprenderlo en toda su integridad. Nos llevamos más tiempo del esperado, muchachos, por el problema que me ocurrió con la energía eléctrica. Y yo les pediría que entonces, si les parece bien, comuníquemelo con sus representantes, con Melissa y con Milton, de si en la sesión del viernes que queda abierta voy a disponer de la hora, lo dejamos para preguntas y respuestas en general, o analizamos en detalle las problemáticas que están muy bien descritas en sus materiales de la plataforma. ¿Qué opinas, Yusef? Yusef, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas tú, Yusef? Yo creo que podemos realizar preguntas sobre lo que ya llevamos en general. Ok, de acuerdo. De acuerdo, nada más que vamos a llevar un orden. Yo les pediría que les pasen las preguntas a Milton y a Melissa, por favor, para que ellos me las manden en un correo y ya pueda yo adelantar las respuestas y ver si es necesario poner alguna imagen, poner alguna cosa. ¿Estás de acuerdo, Mayra Lisette? Sí, doctor. Ok. Ok, Carlos Edwin Borrales. Sí, doctor, igual, me parece bien. Muy bien. Bueno, pues Milton y Melissa, por favor, que recopilen lo que les manden sus compañeros. Habrá algunos que no manden nada, tal vez tienen todo muy claro. Y por favor, me lo mandan por correo el viernes en la mañana.
lo más temprano que se pueda para que a la 1 ya podamos dar respuestas. ¿Les parece? ¿Sí? Detengo la grabación.